Lo que vamos a ver en este video es el ejercicio 4 y 5 del trabajo práctico 2B. Entonces, continuando y ya tomando la introducción teórica que hicimos para el ejercicio 1 al 3, en el ejercicio 4 dice: el gerente regional de seguridad de una empresa, un servicio privado de mensajería, está preocupado por la posibilidad de huelga entre los empleados y tiene pilotos con una probabilidad de 0,75 de que hagan huelga y los choferes con una probabilidad del 0,65. Y además el gerente dice que conoce que si los choferes hacen huelga, existe una posibilidad del 90% de que los pilotos apoyen. Entonces, tomando como eventos a P que haga huelga los pilotos y C que haga huelga, que haya una huelga de choferes, y le ponemos probabilidad. La probabilidad de que haya huelga de pilotos es 0,75 y la probabilidad de que haya huelga de choferes es 0,65. Y acá cuando nos dice que si los choferes hacen huelga, los pilotos pueden acompañar, es el 90% de la probabilidad. Entonces la probabilidad de que los pilotos hagan huelga, dado que hicieron huelga los choferes, es igual al 0,90. Y el primer inciso del A nos dice cuál es la probabilidad de que ambos grupos se vayan a huelga. Entonces, por definición, la probabilidad condicional es igual a la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad del que condiciona. Y el dato nos da que es 0,90. Entonces, si despejamos al PC que está dividiendo, la probabilidad de C está dividiendo, pasa multiplicando para este lado. Y nos queda que la probabilidad de la intersección entre P y C es igual a 0,90 por la probabilidad de C. La probabilidad de C era la probabilidad de que haya una huelga de choferes, y era 0,65. Entonces, la probabilidad de la intersección va a ser igual a 0,90 por 0,65, que te da 0,585. Y después el inciso B dice: si los pilotos hacen huelga, ¿cuál es la probabilidad de que los choferes apoyen la huelga? Entonces acá es la probabilidad de que los choferes hagan huelga, dado que ocurrió que los pilotos ya hicieron huelga. Entonces ahí tenemos la probabilidad de la intersección entre C y P, dividido la probabilidad que condiciona, que es P. Y la intersección, tanto si tenemos a P de este lado o C de este lado, y P de este lado y C de este lado, es lo mismo, es la intersección entre ellos. Entonces es 0,585, que ya nos habíamos dado el resultado en el A, dividido 0,75, que es la probabilidad de P, que es un dato que nos daba el ejercicio, y eso te da 0,78. En el ejercicio 5 dice: en una escuela de arte los estudiantes se reparten en 3 aulas. El aula roja tiene el 40% de los estudiantes, el aula azul el 40% y el aula negra el 20%. A su vez, el aula roja tiene 40% de estudiantes varones. El aula azul tiene 25% de varones y el aula negra 70%. Se selecciona un estudiante al azar del conjunto de los estudiantes de la escuela. Entonces, definimos como evento R, A y N a que el estudiante seleccionado es de cada aula. Y después, los otros eventos es que M, el estudiante seleccionado es mujer, B, el estudiante seleccionado es varón. Y bueno, y ya el enunciado nos da varios datos. Nos da la probabilidad de cada aula, porque nos dice qué cantidad de alumnos tiene cada aula. Después nos da la probabilidad de que sea varón, dado que está en un aula determinado, porque nos dice: el aula roja tiene el 40% de estudiantes varones. Entonces, la probabilidad de que es varón, dado
que es del aula rojo es 40, o sea 0,40, porque el 40% de los alumnos del aula roja son varones. Después, el aula azul tiene el 25% de varones, entonces la probabilidad de que sea varón dado que está en el aula A es igual a 0,25. Y lo mismo con la negra. La probabilidad de que sea varón dado que está en el aula negra es 0,70. Y para completar el 1 va a ser que sean mujeres, porque si entendemos como un sistema binario de que sea varón o mujer, si no es varón es mujer. Entonces ahí completamos el 1. Y el inciso I dice calcular la probabilidad de que el estudiante seleccionado sea mujer. Entonces, como pide la probabilidad total de que ocurra que sea mujer, se usa el teorema de la probabilidad total. Que esta es la fórmula teórica original. Y nosotros ahora la adaptamos. La probabilidad de M, que es nuestro evento de que sea mujer, es la probabilidad de M, dado que está en el aula roja, por la probabilidad del aula roja. La probabilidad de M, dado que está en el aula azul, por la probabilidad del aula azul. La probabilidad de M, dado que es del aula negra, por la probabilidad del aula negra. Y reemplazando con todos los datos que nos dio el enunciado, es 0,60. Y después dice calcular la probabilidad de que el estudiante seleccionado sea del aula azul, dado que es varón. Entonces, lo que sabemos es que es varón. Entonces, el que va a condicionar es varón. Y la probabilidad que queremos averiguar es que sea del aula azul. Entonces acá dice, como pide la probabilidad condicional de que ocurra que sea del aula azul, dado que es varón, se usa el teorema de Bayes. Y esta es la fórmula teórica del teorema. Que yo acá esto que pinté con amarillo lo puse porque esto es el teorema de la probabilidad total. Entonces, el denominador lo que nos está pidiendo es la probabilidad total del evento que condiciona. Y el evento que condiciona ya sabemos que es varón. Entonces, nosotros en el inciso I calculamos la probabilidad total de M. Si la probabilidad total de M es 60, la probabilidad total de varones va a ser 0,40 porque tiene que completar el 1. Entonces, acá se reemplaza por la probabilidad total que buscamos, que es la de que sea varón. Entonces ponemos la probabilidad de B, que es que sea varón. Entonces, tenemos la probabilidad de que sea del aula azul, dado que es varón. Entonces, tenemos la probabilidad de que sea varón, dado que está en el aula A, por la probabilidad de A, dividido la probabilidad de B. Y te da 0,25 por 0,4 dividido 0,4. Y el resultado te da 0,25. Y bueno, yo acá había aclarado también que esta probabilidad de que sea varón también se puede calcular como el complemento de M. Y lo que quedaría es la probabilidad de M complemento es igual a la probabilidad de que sea varón. Y es igual a 1 menos P, o sea, menos la probabilidad de M. Por eso te decía que era 0,40. Porque sería 1 menos 0,60, que es el resultado del inciso I. Y bueno, acá dimos la explicación y el resultado del ejercicio 4 y del ejercicio 5 del trabajo práctico número 2B.